Qué bonito es. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Damos gracias a Dios por la bendición de poder estar aquí en esta hora. Hemos celebrado el nombre del Señor toda la semana. Hemos estado exaltando el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos, que se llama ¿cómo? Diga conmigo, Jesucristo. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Yo ya estaba ahí exaltando al Señor también. No se le olvide, hicimos historia en este año, primera vez que tuvimos la escuelita bíblica de vacaciones en español. Así que agradecemos a Dios por eso. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a través del Espíritu Santo al abrir la Sagrada Escritura para aprender de Él lo que Él tiene para nosotros. Amén. Dios, te damos gracias. Tú eres exaltado sobre toda la creación. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso de alabanza, de adoración, el reporte que hemos escuchado. Te damos gracias, oh Dios, porque tú te estás moviendo de manera especial en medio de tu pueblo. Tú sigues obrando. Señor, y te entregamos nuestra mente y nuestro corazón. Entregamos el todo de nosotros para que podamos, al abrir la Sagrada Escritura, poder entender, comprender y aplicar los principios que tu palabra tiene para nosotros el día de hoy. Dedicamos exclusivamente este tiempo para que sea tu palabra la que llegue, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón y ocasione lo que solamente puede hacer, y es transformar nuestra vida. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar en esta oportunidad. Doy un saludo especial a todos los que están en línea, a los que nos verán en diferido, los que están en alguna de nuestras sedes. Damos gracias siempre a Dios por sus vidas. Los que estamos aquí en casa, estamos viendo una serie de sermones de verano que le hemos titulado Lecciones Mayores de los Profetas. Sí se acuerdan. Lecciones Mayores de los Profetas Menores. Y hemos iniciado a manera de introducción en el libro de Jonás, y hoy vamos a comenzar también desglosando el capítulo 3. Hemos dicho que a pesar de su nombre de los profetas menores, no son menores por su impacto ni por su mensaje. Estos 12 libros encierran una poderosa denuncia contra la corrupción espiritual, la injusticia social y la religiosidad vacía del pueblo de Dios. Más que simples advertencias, son clamores divinos que exponen el pecado y al mismo tiempo la gracia y la misericordia de Dios. Nos damos cuenta que en estos profetas menores hay un axioma, hay un principio que como que es siempre el hilo conductor, y es el siguiente: Dios no tolera el pecado, pero tampoco renuncia a su pueblo. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor. Dios es un Dios de justicia, pero Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de justicia, pero Dios es un Dios que está atento a la súplica de sus hijos e hijas. Déjeme iniciar precisamente el mensaje de hoy con esta ilustración. En el año 2021, una joven violinista perdió su oportunidad de audicionar para una orquesta internacional. Había estado ensayando toda su vida. No obstante, llegó la tarde de ese día, olvidó sus partituras y salió completamente desilusionada. Llegó tarde al lugar y no pudo tener la audición, pero después de una semana recibió una llamada. Y la llamada decía lo siguiente: uno de los finalistas se había retirado y nosotros vimos las ganas que tenías de audicionar y pensamos en ti, así que regresa hoy mismo para ser audicionada. Ella tomó sus partituras, se fue presuntuosamente al lugar donde se iba a presentar, y del momento donde ella pensó que era una oportunidad perdida, se le dio una segunda oportunidad. Alguien años más tarde le preguntó y le dijo: ¿qué ha impactado más tu vida como violinista profesional? Y dijo lo siguiente: nunca supe por qué me eligieron, pero esa segunda oportunidad cambió mi vida.
¿Cuántos de nosotros hemos necesitado una segunda oportunidad? Levante su mano. Y dice, no solamente segunda, pastor, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, ya está, ¿verdad? 100 oportunidades. Jonás capítulo 3 es la historia de la segunda oportunidad. De la segunda oportunidad, no solo para el profeta, sino para una ciudad entera. Lo asombroso no es lo que Jonás predicó, sino que Dios usó una obediencia parcialmente limitada para provocar un avivamiento nacional, hablando por segunda vez. Según un estudio de Lifeway en el año 2023, dice que más del 60% de los cristianos encuestados reconocen haber desperdiciado oportunidades de obedecer a Dios por el miedo, por la duda o por la pereza. Aquí no hay ninguno perezoso, eso es en otra iglesia. Sin embargo, afirmaron que cuando realmente obedecieron, vieron el poder de Dios en acción. El tercer capítulo de Jonás nos recuerda que no se trata de cuán fuertes sean las prédicas, de qué tan buena sea la alabanza, sino de que el mensaje de Dios cuando llega al corazón transforma todo nuestro ser. Así que vamos a leer juntos la palabra inerrante inspirada por Dios, encontrada en Jonás capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Está ahí en la pantalla para su conveniencia, y para los que no leyeron la Biblia en toda la semana, no se preocupen. Siempre digo yo que aquí leemos la palabra de Dios, el pasaje bíblico, y tenemos 10 versículos de esta narrativa. Fíjese la historia, dice así. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo. De 3 días, ¿de qué? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno del mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. El capítulo 3 de Jonás, hemos dicho que un texto fuera de contexto es un. Así que vamos a ver el contexto. Capítulo 3 representa un punto de inflexión dramático y teológicamente profundo en el relato del profeta. Jonás profetizó durante el reinado de Jeroboam. Diga conmigo, Jeroboam. Ahí hay un nombre para su familia. En el año 793 hasta el año 753 antes de Cristo, una época de prosperidad económica, pero de deterioro totalmente nacional para el pueblo de Israel. Sorprendentemente, la misión hacia el pueblo de Israel, su propio pueblo, había despreciado a Dios, y Nínive, capital del imperio asirio, enemigo temido por su brutalidad. No sé si ustedes han estudiado un poco de historia, pero Nínive era una ciudad muy buena, una ciudad próspera, pero eran enemigos acérrimos del pueblo
de Israel. El capítulo 1 muestra a Jonás huyendo del llamado de Dios hacia Tarsis. ¿Cuántos se acuerdan la semana pasada? Que Dios llamó a Jonás y él compró toda la nave y dijo, pues yo me voy. Y me voy entre más lejos, mejor. Así nos pasa a nosotros. Dios nos llama y decimos, entre más lejos me voy. Pero Dios siempre cumple sus propósitos. Y en el capítulo 3 marca el reinicio de su misión con la frase, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. En el gran pez, Jonás ora a Dios y Jonás se arrepiente. No sé si usted se acuerda de la historia de Jonás, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y los que crecimos en la iglesia nos acordamos de algunas canciones como la de Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jonás y de la canción? No era Jonás y la ballena, ¿no? Es Jonás y el gran pez. Pero hay una canción que yo me aprendí de chico que dice lo siguiente: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente, ¿qué? Y vino un pez muy grande e hizo ¡plum! Se lo tragó, se lo comió. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Ahí está, un aplauso fuerte para ustedes. Yo sé que hay versiones diferentes, esa es la versión colombiana, perdón, pero yo soy colombiano. Pero el punto es que en el capítulo 2, Jonás ora a Dios y entonces Dios le da una segunda oportunidad y sale en expreso del pez hacia la bahía. Y ahí en la bahía, él retoma el llamamiento que Dios le había dado. Y comienza el reinicio de su misión con la frase, vino palabra de Jehová por segunda vez. Vamos a responder a esta pregunta el día de hoy. ¿Cómo obra Dios en base a su amor? ¿Cómo obra Dios en base a su amor? Jonás 3 nos muestra 3 realidades poderosas sobre el amor de Dios, del que a veces queremos huir. 3 realidades sobre el amor de Dios. ¿Están listos? ¿Listas? Primera realidad: la gracia de Dios ofrece segundas oportunidades. La gracia de Dios ofrece segundas oportunidades. Versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La primera sorpresa del texto es que el Dios justo y santo envía a su profeta no para destruir al enemigo, sino para advertirle. Este encargo desafía nuestras categorías humanas de justicia y nos confronta con la misericordia que rebasa nuestras expectativas, porque Dios es un Dios grande en misericordia. Y su llamado a Jonás lo reafirma, mostrando que su gracia persiste, incluso cuando nuestra obediencia ha sido frágil. La pregunta que surge es ¿por qué? Acá hay un subpunto. Dios no nos descarta después del fracaso. Dios no nos descarta después del fracaso. Ahí complete usted la palabra fracaso. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, este versículo indica que la fórmula profética, el estándar de Dios, de lo extraordinario, es la palabra expresión segunda vez. Esta expresión en el original no solo implica repetición, sino gracia restauradora. No es simplemente que Dios repite su llamado, es que lo hace después del fracaso. Después del fracaso, después de la caída de Jonás, Dios lo levanta. Y muchas veces nosotros pensamos, pero Dios no puede usarme a mí otra vez. Dios da segundas oportunidades y Dios nos restaura, no nos descarta después del fracaso. El texto no menciona reproches, sino que le reanuda la tarea. Esta no es una teología de misericordia nada más, sino de misericordia activa divina. El profeta no recibe solo el perdón, sino la misión. Fíjese, cuando Dios restaura, no solamente perdona nuestra vida, sino que nos restituye a la misión. Dios nos llama a algo, pero nos restituye. Antes tú no lo querías hacer, pides perdón a Dios, pero Dios nos restituye a la misión. Todavía le somos útiles.
Yo no sé si tú y yo clasificamos también. Cuando caemos, cuando fallamos, Dios no nos descarta. La palabra de Dios dice en el Salmo 51:17, hay una condición, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Cuando venimos al Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor no nos desprecia. Porque la palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros descartamos a la persona. Nosotros decimos: no, ya falló. No. Otro, next. ¿Se imagina que Dios nos dijera eso? Pecó, next. No, el Señor no hace eso. El Señor nos perdona y después del fracaso no solamente nos perdona, sino que nos restituye cuando hay un arrepentimiento genuino. Es decir, cuando hay un cambio de dirección. Pero también Dios reafirma el llamado con autoridad. Dios reafirma el llamado con autoridad. Versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se identifica una matiz pastoral del Redentor divino. Aquí dice: proclama sobre ella. Es sutil el cambio lingüístico. Aquí no revela solamente una transformación de la intención del mensaje, sino que Dios quiere restaurar. Dice: proclama sobre ella. Es un imperativo. Proclama, transmite el sentido ineludible de una misión que no se elige, pero a la cual se es obediente. Tú proclama la palabra, pero a veces nosotros no queremos proclamarla. No, Jonás fue así. La fuente del mensaje es divina, no humana. Él debía ser un portavoz de la voz de Dios. Y nosotros somos portavoces de la voz de Dios. Es por gracia. Él nos da la autoridad. Es su palabra. Esta palabra en este versículo me llama la atención porque dice que debes proclamar en ella el mensaje que yo te diré. John Mackay fue un misionero que estuvo en América Latina muchos años y lo he leído. Es uno de mis héroes por allá. Y dijo lo siguiente acerca de Jonás. Dice: el profeta restaurado no recibe una misión distinta, sino la misma, pero ahora con la experiencia de quebranto y misericordia. Es decir, cuando tú eres quebrantado y cuando vienes delante del Señor y le dices: Señor, ya yo no puedo, Señor, perdona mis pecados, el Señor nos levanta, nos restituye a la misión, nos saca a la bahía. Y el Señor nos da ahora el propósito que ya tenía con nosotros, pero restaurados con una visión de su restauración, de su misericordia, de su gracia y de su bondad. Porque al que se le ha perdonado, su gracia crece. Pero cuando usted no lo perdonan, usted pues no se vuelve perdonador. Pero cuando usted le ha sido extendido el perdón, usted se vuelve más misericordioso. Porque hay personas que son tan amargadas. Porque son personas que muchas veces no perdonan o no han sido perdonados. Segundo, la palabra de Dios produce arrepentimiento. La palabra de Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento. Me fascina lo que pasa aquí. Fíjese, esto se vuelve precioso. Aunque la obediencia de Jonás fue limitada y su mensaje breve, el poder no estaba en la entrega, sino en la palabra misma. Esta escena revela que Dios puede usar proclamaciones simples para provocar transformaciones profundas. #Rolando Aguirre. Dios puede usar proclamaciones simples para provocar transformaciones profundas. La fidelidad no siempre luce espectacular, pero cuando la palabra de Dios es expuesta, el Espíritu de Dios puede sacudir hasta las estructuras más endurecidas del corazón humano. Y la pregunta es, ¿cómo? Bueno, aquí van los subpuntos. La obediencia parcial no impide el obrar soberano. La obediencia parcial no impide el obrar soberano. Versículo 3 dice: ¿y se levantó quién? ¿Se levantó quién? Jonás. Y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo. ¿De cuántos días? 3 días de camino. Ok, aquí va. No sé si usted lee como yo, pero yo he leído esta narrativa muchas veces, pero había obviado un punto particular. Aquí está. Jonás responde esta vez no con huida, sino con obediencia.
Yo creo que a veces, ¿usted sabe cuando hace las cosas por obediencia? Es como cuando la mamá le decía a chiquito, pues haga eso, ¿ok? Usted se levanta y lo hace. O a regañadientes. ¿Cuántos se identifican con eso? Ninguno. ¿Qué tan bien portados? Gracias, hermana, por la sinceridad. Los demás, el Señor siga obrando en sus corazones. Pero la verdad es que a veces somos obedientes parcialmente. No lo sentimos, pero lo hacemos. Así fue Jonás. Dice que él entra solo un día en una ciudad que requería, ¿cuántos días? 3 días. Dice aquí, no sé si usted lo leyó, yo lo leí en todas las versiones. Y dice lo mismo. Y era Nínive ciudad grande en extremo. Y Jonás entró un día. No, y ahí no termina la cosa, se pone mejor. El detalle es enfatizado por el autor y no debe pasarse por alto. La expresión hebrea Gadol, ¿verdad? Puede entenderse de que no solamente es una descripción geográfica, sino también una ciudad de gran importancia espiritual ante los ojos divinos. Pero Jonás pensaba que como Nínive estaba tibia en su disposición, entonces él no le iba a echar, como dicen los mexicanos, tantas ganas al mensaje. Iba a ser el mensaje más aburrido y más corto. ¿Cuántos crecieron en la iglesia? A ver, ¿cuántos crecimos en la iglesia? Quiero que sea sincero. ¿Usted se acuerda de mensajes aburridos? No, no estoy criticando, nada más hay uno que otro que es aburrido, ¿no? Uno se siente, ¿cuándo va a acabar el hermano? Así, Jonás, no, en serio, así. Pero peor, fíjese, aquí va la escena tan bonita. La eficacia de la misión no depende del fervor del mensajero, sino del poder de la palabra. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra, no volverá vacía. Mire, el mensaje sencillo tiene un impacto sobrenatural. Versículo 4 y 5. Ahí complete, sobrenatural. El mensaje sencillo tiene un impacto, ¿qué? Versículo 4, ahí va. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. ¿Camino de qué? De un día. ¿Cuántos días tenía que recorrerla? 3. Él entró un día y predicaba diciendo, este es el mensaje de Jonasito. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. 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 De aquí a 40 días, Nínive será. Ese era el mensaje. Ni más ni menos. El verbo en hebreo para los teólogos. ¿Cuántas palabras eran en el hebreo? 5 palabras. 5 simples, llanas palabras. El mensaje de Jonás. ¿Quién dijo que ese es un mensaje bueno? ¿Quién hubiera dicho amén, gloria a Dios, aleluya? ¡Qué buen predicador! Tiene las mejores ilustraciones. No me hizo dormir. ¿Qué predicador? ¿Cómo expone la palabra? Oh, me tocó el corazón. No había introducción, no había transición, no había un plasma homilético para aquellos que saben de qué hablo. No había una exégesis pura, no habían horas como los que predicamos esto, que son horas de qué movimiento se hace. Nada de eso. No habían ilustraciones, no había nada. El mensaje más simple, horrible. Que te digan que vas a ser destruido en 40 días. No obstante, la palabra de Dios dice, versículo 5, léalo ahí, dice, ¿y los hombres de Nínive qué? ¡Ay, Dios mío! Creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
La palabra creyeron indica una fe activa e incondicional. Tim Keller, el pastor que murió hace poco, dijo lo siguiente, dice: la palabra de Dios tiene un poder que excede la elocuencia del predicador. Usted puede ser el hombre y la mujer más aburrida del mundo, pero si usted predica la palabra de Dios, la palabra se respalda sola. La palabra tiene poder. Jonás es un ejemplo, pero también no sea aburrido, hágale un favor a la comunidad, ¿no? Pero no es en la elocuencia, no es en la homilética, no es en la preparación. Bueno, prepárese, eso sí, yo no soy de los que no se preparan, hay que prepararse. Pero la palabra de Dios se respalda sola. Y aquí vemos, no, fíjese, punto número 3, aquí va, esto está espectacular. La compasión de Dios ofrece rescate al que se humilla. El clímax del capítulo llega con la respuesta del rey de Nínive. A diferencia del profeta que obedeció a regañadientes, el rey se despoja de su manto, se cubre de cilicio y se sienta en ceniza. Bueno. Usted dice, pero ¿qué quiere decir eso, pastor? ¿Qué quiere decir eso? Usted sabe que cuando se arrepentían, se rasgaban los vestidos y se ponían ceniza y se sentaban sobre ceniza. Es decir, me arrepiento, como dice el salmista, en óleo y ceniza. Un rey pagano, diga conmigo pagano. Piensa en lo más pagano que hay. Ese se arrepiente con un mensaje de 5 palabras, porque era el mensaje de Dios. El profeta a regañadientes, el pagano arrepentido. Hay una dicotomía aquí, ¿verdad? Hay una comparación aquí. Hay un análisis literario de que el profeta de Dios, que primero se queda dormido en la nave y primero paga todo para no ir a donde iba a ir. El profeta que tenía el mensaje divino nos muestra la condición nuestra. Pero el Dios poderoso que está lleno en gracia y misericordia nos restaura a todos nosotros. Amén. Y usa al profeta dormilón, al profeta perezoso, al profeta regañadientes, al profeta que nada más hizo una obediencia parcial de un día cuando eran 3 días. Yo no sé qué cubrió él. Quizás cubrió el sur, quizás cubrió el centro. Yo no sé qué parte, pero eran 3 días. Quiere decir que el 33% nada más fue cubierto por Jonás con ese mensaje tan lindo. En 40 días, Nínive será destruida. Wow. El arrepentimiento verdadero nace del quebrantamiento profundo. Diga conmigo quebrantamiento. El arrepentimiento profundo nace del quebrantamiento profundo. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Fíjese, leamos esto con ojos de investigadora, como queremos aprender. Se levantó de su silla, fíjese lo que hizo este tipo. ¿Se despojó de qué? ¿Y se cubrió de qué? ¿Y se sentó sobre qué? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo. Pero me llama la atención otra cosa, que yo había leído la Biblia y había cantado esta canción, pero había obviado algo más. Es que le sacamos jugo a la palabra de Dios todos los días. Fíjese lo que dice. Hombres, hasta ahí. Animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Puso a ayunar a todos, hasta los animales. Yo no había, perdón, no soy tan espiritual. Tengo 2 doctorados, pero esto se me había pasado. Los animales ayunando. Este tipo tenía una obediencia de convicción en ese momento de arrepentimiento que dijo: para todos va el ayuno y el arrepentimiento. Animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sin agua tampoco. ¿Qué cosa? Sino cúbranse de cilicio, hombres y otra vez animales. Y lo busqué y dice animales. Y clamen al Dios fuerte. Toda la creación alabe ¿a quién? A Yahvé. Él era un hombre pagano.
no conocía, él era politeísta, adoraba a otros dioses. El imperio asirio tenía muchos dioses, pero él está reconociendo que este Dios es diferente a sus dioses. Este es el Rey de reyes y Señor de señores. Este Jehová había levantado al pueblo de Israel, había hecho proezas, y este Jehová podía destruirlos, y por eso él se arrepiente y manda que toda la creación bajo su mandato se arrepienta. No agua para los animales. Hasta el firulai se quedó sin el agua. Dios mío. Sino cúbranse de silicio hombres y animales, proclamen a Dios fuerte y conviértase cada uno de su mal camino. De la rapiña les llamó rapiña. Fíjese que hay en sus manos. Versículo 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Este tipo se arrepintió. Hay una teología que no le gusta a la gente y se llama la teología del quebranto. ¿Quién sabe si se volverá a Dios y se arrepentirá? No hay manipulación, solo rendición. Dios no se arrepiente. Dios sabía lo que iba a pasar, pero ellos se arrepintieron. Él se arrepintió. El juicio anunciado da paso a la misericordia inmerecida. El versículo 10, la palabra inmerecida, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y se qué? Arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La palabra originalmente era una advertencia. Por eso necesitamos estudiar la narrativa bíblica, porque dice la gente cuando lee eso, dice Dios se arrepiente. No, la narrativa bíblica al inicio era una palabra de advertencia. ¿Cuántas veces Dios nos advierte cosas? Si no lo haces, te va a pasar esto. ¿No? Si mientes, pues ni pienses que te voy a respaldar. Hay personas que dicen: no, pero Dios es una mentirita piadosa, Padre. Es por el bienestar de tu pueblo. No, Dios es Dios justo. ¿Sí o no? En estos momentos, este pueblo pagano, este pueblo que era una potencia mundial, tiene un juicio anunciado que da paso a la misericordia inmerecida. Y el arrepentimiento ninivita no busca controlar a Dios, sino responder a su mensaje con humildad total. Dice la palabra de Dios que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. ¿Se imagina ese sermón, esa serie de sermones? Serás destruido. ¿Cuántos llegarían a la serie de sermones? Me dejan solo, ¿no? ¿No? Nadie, no era popular. Un Dios que es justo, un Dios que es un Dios de justicia, un Dios que es un Dios de compasión. Y Jonás nos representa a ti y a mí. Nosotros somos como Jonás. Escuchamos la palabra de Dios y la sabemos, ¿no? Por lo menos no sabemos Juan 3:16. Porque sale hasta en los partidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a veces sabemos más versículos que ese, pero no creemos en lo que esos versículos puedan hacer. Y lo que la palabra de Dios nos enseña con la historia de Jonás es que a veces nosotros somos como Jonás. Escuchamos la palabra, queremos huir para otro lugar, hacia Tarsis. Y yo no sé dónde está tu Tarsis, pero todos tenemos un Tarsis. Todos pagamos para ir a otro lugar cuando Dios nos pide obediencia. Y la obediencia cuesta. El ser obediente cuesta. ¿Cuántos creen que el ser obediente cuesta? ¿Cuántos dicen, no, yo ya soy obediente, yo ya estoy, mejor dicho, casi en el cielo? Mejor dicho, ya yo de eso de la obediencia no tengo que el Señor obrar en mí. Claro, Dios obra y te va a costar. Al profeta le costó porque sabía que iba al terreno del enemigo. Pero aunque estemos en el terreno del enemigo, Dios nos protege. Yo no sé cuál es tu Nínive, y ahí va otra comparación. Pero Dios nos manda a Nínive. A veces donde hay mucha perdición, vimos un viaje misionero y hay muchos. A veces en tu trabajo, donde necesitas compartir con tu testimonio. A veces donde no eres popular y donde la gente no va a decir amén, ahí Dios nos manda
a compartir el mensaje de esperanza. Pero Dios es un Dios bondadoso. Yo me imagino que Jonás estaba pensando, pues voy a predicar, al cabo y que ya me vomitó el pez. ¿Vos? Señor, no, es que es verdad. Dice que le dijo, y dirás lo que yo te diga. Y yo me imagino la parte que no aparece en la narrativa, pero eso me ayuda. Yo creo que Jonás oró y le dijo, Señor, ¿y qué les digo? Si ni ganas tengo. Y el Señor le da la descripción. ¿Se arrepienten o serán destruidos en 40 días? Ok, thank you Jesus, amen, thank you. I'm going to do that. A regañadientes. ¿Sabes? Esa palabra que ha sido implantada en tu vida y que piensas que no da su efecto, va a dar su efecto. Esa palabra que nos dijeron a nosotros cuando estábamos pequeños, por eso los niños, cuando están aquí, que se les dice esa palabra, que se recuerdan de que Dios es exaltado, esa palabra los va a mantener a ellos por toda su vida. Porque la palabra nunca vuelve vacía. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Nunca pasará. Dice la Escritura, ¿con qué guardará? Y hay otra expresión, limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. La palabra nos da sustento, nos da anhelo, nos da fuerzas, multiplica nuestras fuerzas. La palabra de Dios nos da no solamente consuelo, sino fuerzas, entendimiento, dirección. Esa es la palabra de Dios. Es ese rema, ese espíritu que viene, es la palabra que no es inerte, es una palabra viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando tú te sientes desanimado o desanimada, el Señor dice, yo soy tu Dios quien te da fuerzas. Cuando sientes que no tienes dirección, dice la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de, ¿qué hizo? Los cielos y la tierra. Cuando sientes que no puedes seguir adelante, la palabra de Dios dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que estará contigo donde quiera que vayas. Yo estaré contigo. Cuando sientes que no puedes seguir adelante, el Señor dice, yo lo puedo a través de ti, porque yo te doy las fuerzas. Cuando te sientes débil, la palabra de Dios dice, diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy por la sangre del Cordero de Dios. Cuando sientes desistir, la palabra de Dios te dice que no dejes de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos, iglesia. La palabra de Dios dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La palabra de Dios es nuestro sustento todos los días. Alimentémonos de la palabra de Dios. Creamos en la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos va a transformar. Es la palabra la que nos da vida. Es la palabra la que nos da la victoria. Y es la palabra la que nos ayuda a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros de este lado de la eternidad. Ya. Cuando me estoy calentando me toca aterrizar. El juicio anunciado da paso a la misericordia. ¿Sabes? El juicio de Dios en los profetas menores, no menores por su significado, da también paso a la misericordia. Todos los profetas menores explican una palabra, profetizan. La palabra profecía es exponer la verdad, no solamente es una connotación del futuro, sino exponer la palabra de verdad. Entonces ellos exponen la palabra de verdad, pero con esa palabra de verdad viene también una restauración. Y sabes que Dios el día de hoy quizás está tocando tu corazón de la misma manera. Y yo creo que en esta congregación Dios está dando paso a la misericordia inmerecida. Se arrepintió del mal que había dicho que les daría. El término aquí subraya que los ninivitas, aunque no hicieron ese ajuste antes, ahora si lo hacían de corazón, Dios los iba a perdonar. No era un cambio simplemente moral, sino de dirección. No tardaron mucho, espérese tantico, como decimos en mi país. En 2 semanas vamos a ver Nahum, que nadie sabe quién es Nahum.
y nos vamos a dar cuenta qué pasa con Nínive. Ezequiel 18:23 dice lo siguiente: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? No vivirá si se aparta de sus caminos. Nosotros queremos el que la hace. Ay, ay, se la sabe, ¿no? Me la hizo, me la paga. Uy, qué bueno que ya tenga su. Ya no lo ya no dice. Dígalo, ¿no? Uy, qué bueno que le pasó, porque esa persona siempre es así. Uy, qué bueno hoy. Es que hay justicia divina. Ya se había tardado. No, nosotros nos da complacencia cuando a alguien le pasa las cosas mal. A veces. Ya le tocaba, manita, ya le tocaba. Se había tardado. Pero allá hay un Dios, allá hay un Dios, allá hay un Dios. ¿Verdad? ¿Cuál es la aplicación? Aquí va, queridos y queridas. Primero, abracemos su gracia con una fidelidad renovada. Abracemos su gracia. ¿Sabes? Primera de Juan 1:9, ¿te lo sabes? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quizás dirás tú, ya yo no puedo venir al Señor, Él no me va a limpiar. Sí, Él nos limpia de toda maldad. ¿Abracemos qué? Su gracia. Segundo, proclamemos su palabra con fidelidad, no con perfección. Los que tenemos el privilegio de compartir la palabra, a veces nos bajamos y decimos, ¿haría sentido o no? A veces yo me he bajado y yo he dicho, hice el trabajo que no esperaba. Y es donde a veces uno piensa y dice, me faltó. Pero a veces en esos momentos es donde viene alguien y dice, uy, qué palabra tan poderosa. Y uno está por dentro diciendo, si supiera que yo me sentí, que se me olvidó esto. Tartamudeé, dije esto, me dolía la cabeza, tenía migraña, me dolía atrás. Una vez estábamos en un viaje misionero en el medio de la selva. Estaba lloviendo, no había micrófono. Yo no sabía si estaban escuchando el mensaje. Y al final hago un llamado como el que usualmente hago aquí. Y pasaron algunas personas y yo dije, esto tenía todo en contra, menos de que alguien pasara. Todo en contra. Tú sigues proclamando la verdad del Evangelio. A veces tú te sientes incapacitado aunque estés capacitado. A veces tú te sientes que no puedes físicamente, pero Dios te puede usar. Amén. Con fidelidad, no con perfección. Yo no soy perfecto, sino pregúntele a mi esposa y a mis hijos. Tú tampoco lo eres, pero seamos fieles a Dios. Dice la palabra de Dios, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Amén. Tercero, recibamos su perdón con un corazón rendido. Venimos al Señor con un corazón rendido. Necesitamos su perdón. El salmista en el Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios quiere nuestro corazón arrepentido. Recibamos su perdón. Algunas preguntas pueden ser, ¿estoy viviendo como alguien que ha recibido una segunda oportunidad? Porque nosotros queremos la segunda oportunidad, pero no nos gusta darlas. Quizás la primera vez no te fue bien, pero llega palabra por segunda vez a ti, no a Jonás, sino a ti el día de hoy, y te dice, proclama, proclama. Creo que Dios puede obrar aún con mis esfuerzos mínimos. La viuda le dio poco al Señor e hizo nombre por la eternidad. No se trata de todos los talentos que tengamos, sino de la disposición de corazón.
Si tienes un talento, púlelo, ¿no? No te quedes ahí con él. Estoy proclamando la verdad de Dios con fidelidad, aunque me sienta limitado o limitada. Muchas veces nos sentimos limitados o limitadas. Pero Dios es experto en sobrepasar toda limitación. Estoy dispuesta a rendirme por completo y confiar en su misericordia. Siempre termino con una frase que resume todo el sermón. Yo le llamo el axioma, la clave central del mensaje. Aquí está. Dios es amoroso aún con el que huye de Él y otorga segundas oportunidades. Querido y queridas, si no me prestaste atención, lee eso. Ahí se encapsula todo el mensaje de hoy. Dios es amoroso aún con el que huye de Él y otorga segundas oportunidades. Yo he necesitado segundas oportunidades varias veces. Porque la primera vez, como dicen en mi país, la embarré. Otros dicen la regué. Pero Dios me ha levantado y me ha dicho, ok, dale para adelante. Ponte sobre tus pies el día de hoy. Yo creo en un Dios de segundas oportunidades. Yo creo en un Dios misericordioso, en un Dios perdonador, en un Dios que quiere ministrar el corazón tuyo el día de hoy. Y no podemos irnos de este lugar sin entregar las cargas ante el trono de la gracia. Dios quiere que vengamos a Él con todo nuestro corazón. Él quiere que le entreguemos el todo nuestro, así como estamos, así como nos sintamos el día de hoy. Mientras cantamos un cántico de oración, tú puedes venir al frente y le puedes decir, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo vengo delante de ti, Señor. Te entrego mi vida, mi corazón. Te entrego mi carga, te entrego mi necesidad. Tú eres el Dios de segunda, tercera, cuarta oportunidad.